Muy buenos días familia, ¿cómo están? Por acá su coach favorito, trayéndoles nuevo contenido. Bueno, aquí como bien les había dicho, la idea es profundizar un poco los temas que ya he tocado en mi Instagram y en mi TikTok, así que vamos a empezar con lo de hoy. ¿Cómo saber si tienes un buen preparador? Bien, vamos a tocar varios puntos. Les voy a desglosar básicamente cómo desvelar o descubrir si tu preparador es un vendehumos o tu gym bro favorito del gimnasio, tu mamado, tu chuzado, como sea que le digas, es un vendehumos o no. Así que nada, empecemos. Punto número uno. No lleva un seguimiento de tu proceso. A ver, está muy de moda, sobre todo en los gimnasios de barrio, como que el típico entrenador que les dice, tú, hazme 4 de 10 en sentadilla, tú, dame 2 de 10 en banco plano y luego 2 en banco inclinado, tú, no sé, dame un café, bueno, lo que sea. El punto es como que llegan así, tienen esa dinámica como cada día y incluso llegan a preguntarle a la misma persona como que, ¿vos qué fue lo que hiciste ayer? Bueno, sí, no, hoy hagamos eso, o sea, para el orto, ni siquiera saben un registro de qué están haciendo cada semana, o sea, no hablemos ni siquiera del siguiente punto, de cómo cuánta intensidad o cuánto volumen semanal efectivo le están dando a la persona, sino que no tienen la menor idea de qué está haciendo la persona ni qué va a hacer mañana. A ver, no puede haber una forma más evidente de entender que te están vendiendo humo, que el tipo no tiene la menor idea de lo que está haciendo que esa. O sea, si lo ves grande, es que o no hace eso mismo o ha chuzado a más no poder. Y ahí, a ver, no quiero como quitarle mérito a los culturistas como les he dicho, pero sí, o sea, en múltiples estudios se ha visto que solamente usando esteroides puedes crecer durmiendo, si acaso, hasta cierto punto, claramente. Pero en fin, punto 1. Punto 2. No usa herramientas para cuantificar el estímulo semanal. Bueno, como les venía diciendo, existen herramientas como RIR, RPE, porcentaje del 1RM, y hay, creo que una app por ahí que no recuerdo bien el nombre, que te permite como calcular la cercanía, bueno, el porcentaje del 1RM solamente con la velocidad con la que mueves un peso en específico. En fin, el punto. Todas estas herramientas sirven para lo mismo. Ver cuánto volumen efectivo le estás dando a cada grupo muscular durante la semana. ¿Por qué enfatizo en volumen efectivo? Bueno, se ha visto en numerosos estudios que básicamente lo único que genera un estímulo considerable en cuanto a tensión mecánica, claro, en un músculo son las últimas 5 repeticiones antes del fallo. Si bien hay algunos estudios que dicen que, bueno, que inclusive pues, entrando aún más lejos del fallo pueden haber ciertas adaptaciones, es solamente en gente muy novata o muy sedentaria. Básicamente después de un punto, cualquier cosa que quede por encima de un RIR 4 o el equivalente en RPE que viene siendo un RPE 6, pues es despreciable completamente, ya no tiene sentido que entrenes tan suave. En fin, por eso se cuantifica, se contabiliza, digo, el volumen efectivo y tienen que usarse algunos de esos métodos para cuantificar el volumen efectivo. Y si no hace eso tu preparador, pues te está dando cualquier cosa. O sea, literalmente puede tirarte todo al fallo porque Diosito se lo dijo y porque le sirvió y nuevamente porque él usa química, claro, le va a servir o porque tiene un físico intermedio. Porque sí, a ver, seamos sinceros, si entrenas siempre solo al fallo o muy cerca del fallo, sin hacerte mucho problema a la hora de planificar tu entrenamiento, puedes avanzar, obviamente, solo que es casi imposible que pases de un físico intermedio a uno avanzado, porque a partir de ahí tienes que hilar mucho más fino para seguir avanzando. En fin, gran muestra de que si bien no es una persona que no tenga la menor idea de entrenar, tampoco está muy lejos de ello. Bueno,
pasamos a nuestro tercer punto, que es algo que está muy de moda y está muy de moda por muchos años. Cambia tu rutina cada 3 meses o en el peor de los casos cada mes inclusive. ¿Por qué sucede esto? En sí no me acuerdo muy bien, no tengo la menor idea, no tiene mucho sentido. Algo con respecto a que esa corriente debe sorprender el músculo, imagino. Eh, Mentira, no, es algo mucho más sencillo. Los primeros meses en los que tú adoptas un ejercicio nuevo, vas a progresar muy rápidamente en el ejercicio. Pero ¿por qué se debe esto? No es porque se produzca más crecimiento muscular, de hecho es todo lo contrario. Cuando recién empezamos con un ejercicio nuevo, se dan todas estas adaptaciones neurales, entonces nuestro cuerpo se vuelve más eficiente y empieza a reclutar cada vez fibras musculares de más alto umbral para hacer esa tarea. Entonces tenemos más fuerza en este patrón de movimiento. A partir de tercer, sexto mes, depende. El punto es que esas adaptaciones se van dando, entonces el progreso va mermando. Pero precisamente cuando ese progreso merma es cuando le podemos sacar mucho más partido al ejercicio en cuanto a hipertrofia y en cuanto a fuerza también. Porque en ese punto es cuando ya podemos reclutar la mayor cantidad de fibras o unidades motoras, y entonces estamos básicamente hipertrofiando la mayor cantidad de fibras posibles en ese patrón de movimiento o en ese ejercicio. Entonces, si un entrenador cambia cada 3 meses porque se le canta, porque quiere justificar su servicio, porque capaz es mediocre, muy probablemente lo sea, no solamente es un inseguro, sino que no tiene la menor idea de lo que hace, porque precisamente en ese punto es cuando más le podemos sacar partido al ejercicio. De hecho, yo soy partidario, y la evidencia también lo respalda, que es algo que ya hayamos terminado con lo que queríamos trabajar con un ejercicio en concreto y queremos rebajar ese volumen en ese grupo muscular para pasárselo a otro, o salvo alguna lesión, nuestra rutina debería mantenerse básicamente igual en cuanto al tipo de ejercicios o al menos el patrón de movimiento. Si pasan algunas cosas ya se toma cartas en el asunto, pero en un mundo ideal tendríamos los mismos ejercicios siempre, y sin mucho cambiaríamos el volumen en unos o en otros en función de qué grupos musculares queremos darle énfasis en ese bloque. Pero en fin. 4. Esto por la nutrición. Y es que te manda solo arroz con pollo. Muy culturista tradicional, nuevamente hablando. Y es que sí, pues realmente muchos preparadores no tienen la más mínima idea de nutrición. Entonces te mandan como cualquier cosa que les sirve el preparador y tiran a matar en lo que sea en cuanto a volumen o definición, con tal de tener unos resultados generales, pero no se detienen a estudiar o a pensar que lo que va a marcar realmente la diferencia, más allá de si estás en un volumen o un superávit energético, es tu matriz nutricional, pues como están de completos o no tus requerimientos en cuanto a vitaminas y minerales, porque realmente, si bien la mayoría de vitaminas y minerales no tienen un efecto ergogénico cuando se consume por encima de cierto mínimo, si consumes esas vitaminas o minerales por debajo de ese mínimo, interfieren en todas las acciones del cuerpo, en la síntesis proteica, en el reclutamiento de fibras, la recuperación, calidad del sueño, transportamiento de nutrientes en la sangre, etcétera, 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 etcétera. Entonces, si solamente se concentra que estés en volumen o definición y utiliza como lo más simple posible, porque no tiene el conocimiento, no quiere molestarse en controlar más variables, generalmente pasa lo primero, es un mal preparador, claramente hablando, porque no se preocupa por tu salud ni por llevar un proceso óptimo. La nutrición es precisamente una ciencia bastante extensa que, si bien tiene unas bases bastante concretas que prácticamente pocos meses ya se pueden entender, hay que tener un conocimiento adecuado para saber cuáles son esas bases y con qué alimentos llevarlas a cabo según el contexto de la persona. Ni hablar ya de la nutrición deportiva, que entramos en otro aspecto, pero en fin, eso. 5. No contabiliza tu NEAT.
la actividad no relacionada con el ejercicio que haces durante el día. ¿Qué sucede? Realmente, lo que más nos interesa, tanto en volumen como en definiciones, es tener un NEAT alto, pero si no sabemos qué tan alto lo tenemos, pues no sabemos de cuánto está siendo realmente nuestro superávit o nuestro déficit. Y superávits muy pronunciados pues tienen el efecto de que vamos a ganar demasiada grasa, y déficits muy pronunciados pues tienen el efecto que vamos a perder músculo, o por lo menos vamos a necesitar aumentar mucho nuestro consumo de proteína para más o menos paliar ese efecto de un déficit pronunciado. En fin, en cualquier otros casos es negativo realmente. Así que si no lleva un conteo de tu NEAT, pues no sabes realmente cuánta energía estás gastando. Por ende, no sabe cómo acompañar tu dieta para que tengas un proceso controlado. Bueno, básicamente hablando. Bien. 6. Le echa la culpa a tu genética cuando no avanzas. Bueno, y ya realmente con todos los puntos anteriores es normal que ya definan este perfil de preparador. Pero sí, pasa mucho, y precisamente por todo lo ya mencionado, que un mal preparador, cuando ve que su alumno no avanza, más allá del mínimo absoluto que es pasar de como novicio al 100% a novato, cuando no avance de ahí, le dice, no, es que tú no avanzas por tu genética, no es que yo estoy así porque tengo mejor genética. Está ahí guardándose la jeringa en el bolsillo. O cualquier tipo de excusa barata de esas, y realmente no. O sea, si bien muchas personas se escudan en el tema del somatotipo para decir como que no, tal persona tiene más tendencia a ganar grasa, tal persona tiene más tendencia a perder grasa, tal persona tiene más tendencia a ganar masa muscular, y realmente están diciendo cualquier cosa, porque si bien claramente existe una tendencia a un lado u otro dependiendo de tu genética, la relevancia que tiene en relación a un buen trabajo físico es, entre comillas, poca. O sea, si dos personas tienen dos somatotipos diferentes, por así decirlo, uno está más dado a ganar masa muscular y otra menos, pero ambas tienen un proceso muy bueno, capaz la persona que tiene un somatotipo mejor y va a ganar en un año, qué sé yo, 10 kilos de masa muscular, y la persona que no, pues va a ganar en casos más o menos normales 7. Es una diferencia considerable claramente, pero no es como para decir como que no, uno avanza a la velocidad de la luz y el otro es una tortuga. Los dos van a avanzar. E inclusive si uno tiene muy buena uno tiene, no digamos un superdotado, pero tiene buena genética, y otro tiene una genética regular, si el de la genética regular tiene un preparador muy bueno y el de la genética buena uno muy malo, o uno malo, o incluso uno normal, lo más probable es que el de la genética regular como mínimo equipare, e incluso me atrevería a decir que seguramente va a superar al que tiene buena genética. Entonces es algo bastante más sencillo y menos importante de lo que se cree en la población general. Para la élite ya es otra cuestión, porque claramente los que llegan a la élite de la élite es porque tienen no solamente un trabajo muy bueno detrás, sino también una genética excepcional. Eso se nota más en culturismo natural. Con química se nota, pero cambian bastante las tornas porque la química distorsionaba muchos factores, y sí, es otro mundo aparte. Pero en fin, sí, tu preparador siempre se escuda en la genética, muy probablemente sea un mal preparador. Bueno, 7. Parte de lo mismo, te dice que sin química no se puede lograr un buen físico. A ver, esto más que todos los preparadores que no solo son malos, sino que se venden como buenos, así sean malos, porque usan química. Entonces tienen un cuerpo bueno, se podría decir, decente, mucho mejor que la media, ya en función de qué tanto usen, porque pues si es malo, sin importar qué tanto use, va a resaltar, pero tampoco va a tener un físico de un Olimpia. Bueno, en fin, este tipo de personas se va a excusar en que sus alumnos no avanzan porque no usan química, y él sí, que a ver,
claramente no van a avanzar a la misma velocidad si tengan un trabajo excepcional, porque la química te hace jugar en otras ligas. Pero no es excusa para decir que alguien lleva, qué sé yo, un año estancado sin ningún tipo de mejora. Pues es ridículo directamente. Solo sirve para distorsionar lo que se puede alcanzar de forma natural. Entonces, bueno, si sacas esa excusa típica, es un mal reparador. Ahora, si la persona que dice que no avanza realmente lleva un buen proceso, pero se queja porque no se parecía a Ronnie Coleman después de un año, bueno, ya es otro tema. Si no, ya es otra cosa completamente aparte. Pero como norma general, si eso es excusa de primera línea, es un mal reparador. Bien, tenemos el 8. Utiliza rutinas prefabricadas. Esto yo lo he visto demasiado en preparadores de, entre comillas, mucho renombre, más bien con muchos seguidores en redes sociales, que es que ya tienen como su kit de 3 rutinas diferentes en función de si es hombre, mujer, novato o avanzado. Bueno, 4. Y ya. Eso se lo tira a morir y se lo tira a todo el mundo, sea culturista, sea natural, sea el que sea. Seguimiento a la mierda. Si acaso 2 videitos de biomecánica, algo a día de hoy bastante sobrevalorado según mi humilde opinión, ya que la gestión de la carga del estímulo por ritmo muscular juega en otro orden de magnitud en cuanto a importancia. O sea, es importante, pero no se compara con lo otro. En fin, ese tipo de entrenador tiene estas rutinas prefabricadas y tiene como un seguimiento bastante superficial, porque pues, ya todo está hecho. Entonces, si bien estaríamos con un nivelcito más arriba de los que solamente cumplen con los factores anteriores, seguiría siendo un mal preparador. Porque hay que entender que cada producto es individual y el trabajo de un buen preparador es mantenerte entre el mínimo efectivo y el máximo recuperable. Tirarte más hacia un lado o en otro según tu contexto, tu motivación, tus objetivos, etc. Entonces, ¿qué pasa si vos le mandas una rutina prefabricada a cualquier tipo de persona? Hay unos que básicamente no va a llegar ni al máximo recuperable, sino que se va a pasar por mucho, y otros que se van a quedar bastante por debajo. Entonces, si no controlas ningún tipo de esas variables, pues, ¿qué clase de preparador sos? Por más bueno que seas, qué sé yo, en biomecánica. Uy, aquí les estoy tirando muchos, bueno, disculpen. Por más bueno que seas en biomecánica o lo que sea, que incluso eso está sujeto a debate, pues si no controlas las variables de la carga semanal que le estás dando a tus clientes, pues estás haciendo cualquier cosa, estás vendiendo humo literalmente. Y para terminar, pero aún más importante que los anteriores, número 9. Usa metodologías sin ningún respaldo científico y te lo vende como una fórmula secreta. Bien, aquí entra mi parte favorita porque es lo que me genera más ira de todo. Estos engendros degenerados de Satanás que te salen con tu no. Entrenamiento basado en fibras. Porque tal grupo muscular tiene más fibras lentas y otro más rápidas y yo no sé qué carajos y mis huevos, la fisiología y no sé qué más. O el otro que no, que yo tomo agua porque la fascia y yo no sé qué cosa. Hay una banda de gente que se inventa unas cosas que yo no sé sinceramente de dónde lo han sacado. A ver, muchos vienen de la old school, del culturismo en el que, bueno, esa época se tenía que vender de una forma u otra y nadie confesaba que usaba esteroides. Entonces decían como que no, yo tengo mi método mágico que es este y por eso estoy así. Y yo tengo este otro y por eso también estoy así. Y era una parafernalia que realmente no sé cómo ha sobrevivido hasta estos días, pero sí, tu preparador utiliza una metodología que no tiene ningún tipo de evidencia, ningún tipo de respaldo, no tiene ningún tipo de nivel, no tiene ningún tipo de lógica a nivel fisiológico, pues no solamente son un mal reparador, sino que es imbécil, o sea, y son enfermos, o sea, como hoy en día con ChatGPT y otras inteligencias artificiales, que es tan fácil desmentir a alguien,
solo teniendo que poner literalmente lo mismo que te dijo en ese tipo de inteligencias artificiales y ponerle el prompt como desmiente a esta persona como si fueras un experto en el área y ya. Es eso, 5 minutos y te exponen. Yo sé que la mayoría de gente o no cae en cuenta o le da pereza, pero sí, es así de sencillo. Y que aún así haya personas que vendan ese tipo de metodologías es ridículo. Dejémoslo en ridículo. Bueno, ya porque toqué lo de las fibras al principio, lo haré como el inciso rápido. Bueno, en fin, básicamente las fibras lentas y rápidas se reclutan todas en un trabajo intenso. Pues las de más alto umbral básicamente son las últimas que se reclutan. Por eso la cercanía del fallo y lo que fue. Y hay muchas otras que tienen como su pseudo explicación. Hay otras que sí no tienen ningún tipo de sentidos. Pero siempre como que retuercen la lógica para justificarse. No se sostiene por ningún lado, pero una persona que no entienda el tema es probable que caiga. Entonces, nada, estas son como las 9 señales o 9 razones, no. Sí, tengo 9 señales para saber si tu entrenador o tu preparador vale la pena o no. Espero que les sirva, que lo utilicen, que expongan a mucha gente, porque hay la cantidad de vendehumos que hay por ahí en los gimnasios es increíble. Pero bueno, nada. Realmente este tipo de videos los está viendo más, bueno, yo dos, este es el tercero. Los está viendo más gente de lo que pensaba. Así que gracias por el apoyo. Son bastantes, casi 100, así que comenten, maldita sea. Si les gusta, si no, qué opinan, qué piensan, si quieren algún tema en específico, pero comenten, carajo, comenten. Y nada, próximamente haré algún video con les actualice sobre cómo ha sido esta preparación, estos ya casi 10 meses de definición. Les sigo debiendo los videos reaccionando a otros. Quiero esperar a terminar arreglar el tema de mi pantalla, que con todo lo de la creación de contenido y demás, y pues sí atender clientes y todo, no he tenido tiempo, pero apenas lo logre, tendrán también eso. Entonces voy a ver si la siguiente semana puedo subir otros 2 videitos acá en este canal para no tenerlos muy abandonados. Entonces nada, por ahora eso es todo. Cuídense, los amo.